Mañanas en Libertad. 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información de este martes 31 de diciembre contándoles que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Coldo ha acordado unificar la representación y defensa de las acusaciones populares en esta causa bajo la dirección del abogado del Partido Popular. De esta manera, el magistrado Ismael Moreno decide dejar en manos de los populares la dirección letrada por ser la primera acusación personada en esta causa, donde indaga las supuestas adjudicaciones irregulares para la compra de material sanitario. En el auto, el juez explica que toma esta decisión tras haber oído a las partes y en ausencia de acuerdo entre las mismas acerca de las personas en las que deberá recaer dicha representación y defensa común. Habrá de ser el más objetivo criterio de la prioridad en la personación en la causa el que dirima la diferencia, criterio al que ha venido acudiendo en casos análogos precedentes el Tribunal Supremo, correspondiendo en este caso al Partido Popular, aseguró el juez Ismael Moreno. Bueno. Decía el otro día un oyente de Mañanas en Libertad que si anda como un pacto, parece un pacto, parpa como un pacto y tiene plumas como un pacto, entonces es que es un pacto. El otro día el juez del caso Ábalos en el Supremo asignaba al Partido Popular la representación de todas las acusaciones populares, lo cual significa dejar relativamente fuera de juego precisamente a las acusaciones populares que más combativas han sido hasta el momento contra la corrupción del Partido Socialista. Bueno, pues ahora, en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, juez del caso Coldo, ha tomado la misma decisión y ha asignado al PP la representación procesal de todas las acusaciones populares, dejando fuera de foco y, por tanto, limitando la iniciativa de todas las demás, que son las que han llevado la batalla. Pues Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay! ¿Por qué apesta a pacto PP-PSOE para tratar de poner sordina a los casos? ¿Ustedes recuerdan alguna declaración de algún abogado del PP en torno a la corrupción, a los casos de corrupción? ¿Recuerdan alguna diligencia que hayan presentado? ¿Alguna cosa significativa que hayan hecho para que Ábalos, Coldo, Aldama, Sánchez, el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez, respondan ante la justicia? ¿Ha habido pacto ya? Ya les dije hace semanas que si Sánchez era inteligente solo le quedaba una salida, que era tratar de pactar inmunidad a cambio de convocar elecciones. Por lo pronto parece que lo de la inmunidad va para adelante. ¿Y lo de las elecciones, para cuándo? Ay, no me gusta nada esta noticia. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y vamos a ver qué hacen las acusaciones populares, pero evidentemente si las acusaciones populares que han estado presentando hasta ahora baterías de diligencias y tratando de impulsar las causas que se siguen contra los personajes del entorno de Sánchez presuntamente corrupto, si esas acusaciones populares, experimentan dificultades en su actuación en las próximas semanas o meses, pues entonces deberían denunciarlo. Vamos, que si la acusación popular del Partido Popular no cumple con su tarea, pues habrá que denunciarlo en alta voz. Más que nada porque cada uno asuma sus responsabilidades, ¿no? En fin, vamos a ver cómo evoluciona el asunto, pero de entrada me gustan poco estas noticias que apuntan a un presunto pacto cuya contraparte no veo. Es decir, que se vaya a tender un manto de silencio sobre la corrupción del PSOE,
empiezo a intuirlo. ¿Que se vaya a conseguir a cambio? Que Sánchez se pire ya. Eso no lo tengo nada claro. Bueno, hoy trae The Objective una noticia pues un poco extraña. ¿Se acuerdan ustedes de el mediador Antonio Navarro Tacoronte, el mediador de la trama del Tito Berni? Pues hete aquí que vuelve la figura de ese mediador en relación con el caso Ábalos, etcétera. Y como digo, la noticia es un poco rara, ahora la comentamos. Víctor de Aldama, Koldo García, el mediador del caso Tito Berni, Antonio Navarro Tacoronte y Conrado Domínguez, que en su momento ocupó el cargo de director del Servicio Canario de Salud, han organizado una reunión en los próximos días en Madrid con el fin de reunir pruebas que puedan implicar al actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres en la trama de corrupción del cobro de comisiones en la venta de material sanitario durante la pandemia del COVID-19. Según informa hoy The Objective, ese encuentro tiene como objetivo analizar y recoger toda la documentación e información necesarias para sustentar posibles acusaciones contra Torres. Fuentes cercanas a la investigación indican que los implicados en la trama no están dispuestos a asumir por completo la responsabilidad de los hechos ni a ser los únicos que paguen las consecuencias de este caso de corrupción. Es así como los 4 implicados han creado un grupo de WhatsApp denominado Los Mediadores, en el que coordinan su estrategia para recabar información y pruebas sobre la implicación de Ángel Víctor Torres en el entramado de corrupción. Bueno. Que Aldama, Koldo y el mediador en el caso del Tito Berni han creado un grupo de WhatsApp para coordinar actuaciones, dice The Objective. Caramba, como les digo, es una noticia enormemente extraña, porque es una noticia de la que se desprenden varias cosas. Primero, Koldo, que hasta el momento lo que ha estado es, protegiendo a Ábalos y al PSOE en sus declaraciones, Koldo de repente se va a poner de acuerdo con Aldama para coordinar acciones, para poner en común información. Qué rarito, ¿no? ¿Quiere decir que Koldo se ha pasado de bando? ¿O quiere decir simplemente que Koldo no se fía y por si acaso quiere tener todas las opciones abiertas? Ya les he comentado que Koldo, pues hombre, que no es Einstein, pues tampoco que sea un imbécil. Ya les he comentado el curioso caso de esos 2 pendrives que la Guardia Civil le encontró a Koldo. Koldo dijo, desde el primer momento, que esos pendrives eran de Ábalos, que se los había dado para custodiarlos. Yo al principio pensé que es que Ábalos quería protegerse y bueno, le dio a Koldo los pendrives para que efectivamente los guardara. Lo que pasa es que ahí falla algo, que es que Koldo no era un hombre de Ábalos. Koldo era un hombre de Sánchez. Es Sánchez quien le impone a Ábalos tener a Koldo como chico de confianza. Koldo venía del PSOE de Navarro. El contacto de Koldo eran Santos Cerdán y Sánchez, que ya en 2014 publicó un artículo elogiando a Koldo. A Koldo, que era un militante de poca monta de Navarra. Muy curioso artículo. Entonces, ¿tendría sentido que Ábalos, si quisiera protegerse, ¿de quién? Obviamente de quien le diera las órdenes, de Sánchez. ¿Tendría sentido que Ábalos le diera los pendrives a Koldo para custodiarlos? ¿A un hombre de Sánchez? No tiene ningún sentido. Cuando ya surgió el tema del suplicatorio de Ábalos, entonces ya me di cuenta de que la cosa no iba por ahí. Que muy posiblemente lo que Koldo había hecho era decir que esos pendrives eran de Ábalos para que, al ser Ábalos aforado, la Guardia Civil no pudiera acceder a su contenido hasta que el Congreso dé permiso. Pero eso lo que indicaría es que los pendrives, pues como es lógico, eran de Koldo. Era información de Koldo para protegerse él frente a los que tenía encima, Ábalos,
Sánchez, etcétera, etcétera. Por tanto, Koldo tonto del todo no es. No se va a comer marrones porque sí. ¿Quiere decir que estaría explorando con Aldama el hacer algo? Pues no lo sé. Es que no me cuadra con lo que Koldo ha declarado hasta el momento judicialmente y en las entrevistas que ha dado. No lo sé. Y ya lo que me termina de desconcertar es de lo de que aparezca el mediador del caso Tito Berni de repente y se metan los tres en un grupo de WhatsApp. Y además tampoco me cuadra otra cosa. Dice, se meten los tres en un grupo de WhatsApp para reunir pruebas contra Ángel Víctor Torres. Oiga, eso no tiene ningún sentido. Vamos a ver. Si Aldama tiene pruebas contra Ángel Víctor Torres, pues entonces las exhibirá o no las exhibirá, pero no necesita reunirlas. Si Koldo tiene pruebas contra Ángel Víctor Torres, las exhibirá o no las exhibirá, pero no necesita reunirlas. Y si el mediador del caso Tito Berni tuviera pruebas contra Ángel Víctor Torres, pues las habría exhibido ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque anda que no ha estado en el foco el tío. ¿Que pueda haber contacto entre la trama Tito Berni de corrupción en Canarias y la trama Aldama? No tengo ni la más mínima duda. Lo de Canarias es un lodazal, donde es la corrupción la que impera. Por cierto, hablando de ese tema, muy curiosa esa defenestración del ex gran maestro de la Logia de España, de la Gran Logia de España, Óscar de Alfonso, que se atrevió a denunciar que en Canarias la corrupción era galopante y que precisamente quien le ha sustituido a él al frente de la Gran Logia Nacional de España de la Masonería, que es un senador, uno que fue senador, creo, socialista por el País Vasco, pues que alguna gente de su entorno algo tiene que ver con la corrupción en Canarias. Entonces, a raíz de aquello, le condenó la Gran Logia Nacional de España a Óscar de Alfonso a permanecer en silencio durante 2 años. Bueno, en Canarias la corrupción es brutal y alcanza a todos, es transversal. PSOE, PP, Coalición Canaria, o sea, aquello, en fin, el patio de Monipodio se queda corto. ¿El mediador tiene datos sobre Ángel Víctor Torres? Pues ya los habría sacado. Entonces, ¿qué especie de noticia es esta de que Aldama, Koldo y el mediador acuerdan reunir pruebas contra el ministro Ángel Víctor Torres y abren un grupo de WhatsApp? Uf, a mí me suena esto, no lo sé, hablaré con los compañeros de The Objective a ver si me equivoco o no me equivoco, a que el mediador de repente ha creado un grupo de WhatsApp, ha metido a Aldama y a Koldo y ha dicho, hemos creado un grupo de WhatsApp. Vamos, que quiere apuntarse aquí al carro informativo. Esa es la sensación que yo tengo leyendo la noticia, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando, no lo sé. Bueno, mientras tanto, pues mientras el gobierno de Sánchez está inmerso en una maraña de corrupción cada vez más apestosa y mientras se producen sospechosos movimientos judiciales que parece que apuntan a que se va a tratar de poner sordina a esa corrupción, de acuerdo con el PP, pues lo que son las políticas de fondo continúan adelante. Esas políticas decididas por el gobierno conjunto de PP y PSOE en la Unión Europea. Por ejemplo, las políticas que llevan a la destrucción de todo nuestro sector primario y en particular la pesca. Escuchen. En otros asuntos, el sector de la pesca de arrastre en Andalucía parará finalmente el 2 de enero en contra del acuerdo alcanzado por los ministros de remo de la Unión Europea, por el que se recortan los días de pesca para esta flota. En declaraciones, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Galard, ha trasladado que el 100% de la flota de arrastre en la región
parará este próximo jueves con la perspectiva de que esta huelga continúe si la situación en el ministerio, con el ministerio, esa jornada no resulta fructífera para el sector. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué queremos para Europa? En estos momentos hay una parte importante de la clase política europea empeñada en una estrategia de decrecimiento, lo que los sectores progres angloparlantes llaman degrowth, que queda así como muy, en fin, con mucho empaque. Esa política de decrecimiento es aplicada por los políticos de la Unión Europea, por los políticos y por los poderes financiero-económicos y mediáticos, vamos, todo ese grupillo que se reúne en el foro de Davos anualmente para decidir, mientras se toman unos solomillos, que los demás tenemos que comer grillos que son muy sanos. Bueno, pues dentro de ese grupo de gente que se cree con derecho a decir a los demás cómo tienen que vivir, dentro de ese grupo de ingenieros sociales, todos encantados de conocerse a sí mismos, pues básicamente hay tres subgrupos. Unos que lo hacen por ideología, es decir, igual que durante la Guerra Fría había gente en Occidente trabajando activamente para la Unión Soviética por razones ideológicas, pues en estos momentos por razones ideológicas hay gente trabajando para destruir Occidente, pues simplemente porque, bueno, mirando al futuro, pues hombre, prefieren un mundo gobernado por un régimen como el chino. Esos son los más activos y esos son los que al final impulsan todas las políticas. Después está el sector de los aprovechados, es decir, los que apoyan todo eso simplemente por dinero. Hay oportunidades de negocio. Por ejemplo, lo que se está haciendo pues en el sector de la producción de carne artificial, o lo que se está haciendo en el sector de las energías renovables, pues ha habido muchos canallas que han hecho gran cantidad de dinero con eso, así que ¿por qué no van a apoyar ese tipo de cosas? Y luego, el sector mayoritario son gente que simplemente se deja arrastrar. Si los vientos van por todo el rollo progre, woke, ecologista, etcétera, pues se apuntan porque tampoco les apetece enfrentarse, que les señalen, que les escrachen, que les cierren las puertas de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre esos tres sectores, pues están consiguiendo su objetivo, que es destruir la economía europea. Hemos llegado a un punto donde hasta la industria alemana está en estos momentos en decrecimiento. Si alguien nos lo dice hace 15 años, habríamos dicho, usted está loco, vamos, Alemania nunca permitirá que su industria se venga abajo. Pues se está viniendo abajo. Y con la industria alemana se está viniendo abajo pues el sector primario en toda Europa, se está viniendo abajo todo el sector nuclear, todo el sector de la minería, todo el sector energético. Lo están destruyendo conscientemente. Y bueno, cada poquito van dando una nueva vuelta de tuerca, en este caso con la pesca de arrastre, reduciendo aún más los días en que la pesca de arrastre puede funcionar, lo que va a hacer que este jueves haya ese paro del sector en Andalucía para protestar por el acuerdo de la Unión Europea que limita su actividad. Es una de las maneras de oponerse a lo que está pasando. La Unión Europea, los burócratas, los que forman parte de esa élite que nos arruina, son sensibles a la presión social. Y prueba de ello es que las protestas de los agricultores en Bruselas, protestas que degeneraron en algunas ocasiones en violencia, pues terminaron haciendo que se hiciera una pequeña marcha atrás. Pero las protestas no bastan. Es imprescindible que la gente se dé cuenta de que si esto es posible, es gracias a su voto. Si se va a machacar al sector de la pesca de arrastre como se ha machacado antes a otros sectores, es con el voto de la gente. O sea, en Europa gobierna una coalición de populares y socialistas que es la que está imponiendo todas estas políticas con el voto de la gente. Con lo cual,
Pues si usted, querido oyente, se pregunta, ¿pero cómo es posible que estén intentando destruir cada sector productivo en Europa? Pues respóndase a sí mismo, es posible porque yo les he votado. Y como les voto y siguen haciendo las cosas y les sigo votando, pues siguen atornillando cada vez más una nueva vuelta de tuerca. Anda, mira, los primos, los muy primos nos han vuelto a votar, pues nada, a seguir apretando. Si resulta que les apretamos y no nos mandan todos a tomar viento, pues quiere decir que les podemos seguir apretando. Así son las cosas y así se las hemos contado. ¿Qué quieren que les diga? Hay que protestar, pero hay que saber a quién vota uno. Y la decisión es muy fácil. ¿Quiero votar a los que están intentando arruinar Europa o no? Porque lo más gracioso es que todas esas limitaciones a nuestro sector primario, pues 1 kilómetro más allá de nuestras fronteras no se aplican. Y resulta que aquí a los agricultores los machacan, pero están convirtiendo a Marruecos en socio preferente de suministro de productos agrícolas que ni cumplen con los mismos estándares sanitarios, ni cumplen con los mismos estándares laborales, ni cumplen con ninguna cosa de esas que a nuestros productores sí se les aplican. Vamos, la cosa ha llegado hasta tal punto de desvergüenza que se intentó en la Unión Europea, y lo paralizaron partidos como Vox, que se permitiera al arroz que viene de la India utilizar pesticidas que se prohíben a los arroceros valencianos. Claro, cuando sale un caso tan sangrante, entonces todo el mundo se echa las manos a la cabeza y tienen que recular parcialmente, pero vuelven a la carga por otro lado. O les paramos los pies o Europa se hunde. Y además se va a hundir sola, porque en estos momentos ya Estados Unidos va a estar gobernado por alguien que evidentemente no va a ir por esa vía del decrecimiento y la destrucción económica, que es Trump. Con lo cual, pues nos vamos a quedar como únicos paganinis de una ideología progre woke al servicio de la dictadura china. Mientras que a nosotros nos dicen que la energía cada vez más cara y que no podemos contaminar porque somos unos puñeteros canallas, pues resulta que por cada megavatio contaminante que dejamos de emitir, China empieza a emitir 2. Pero eso parece que no daña al planeta porque no se manifiestan nunca delante de las embajadas chinas, ni le exigen a China nada. Pues, oiga, en blanco y en botella, si todavía hay algún ingenuo que se piensa que esto va de salvar planetas, pues en fin, lamento informarle de que no. Y si aún así no me cree, pues entonces le informo de que tengo por casa unas estampitas que quizá les interesen y que le puedo vender a bajo precio. En fin, una última noticia muy rápida. La justicia argentina parece que le ha entrado vocación internacional. Escuchen. Abrimos la página de la información internacional donde les contamos que la justicia argentina ha emitido una orden de captura internacional en contra del dictador nicaragüense Daniel Ortega. El juez le señala por violaciones graves en contra de los derechos humanos que considera deben ser castigadas bajo la jurisdicción universal. El petitorio, que afecta además a la mujer de Ortega y al vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, así como a otras piezas clave del régimen sandinista, se sustenta en la denuncia formulada originalmente en agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte y otros académicos de la Universidad de Buenos Aires, quienes han puesto el acento en los desmanes cometidos por la dictadura nicaragüense durante los últimos años. Lo de la dictadura nicaragüense es un poco como Albania o Corea del Norte, o sea, son esos regímenes de ultra izquierda de los que nadie de izquierda habla nunca, porque claro, es como imposible de defender regímenes tan absolutamente enloquecidos que llevan hasta sus últimas consecuencias ideologías que son completamente demenciales de por sí. En Nicaragua, dictadura comunista, se ha detenido a todos los líderes de todos los partidos opositores, se han disuelto todos los partidos opositores, se ha expulsado del país incluso a las ONGs progres, porque no eran suficientemente comunistas y les daba como un poquito de vergüenza defender a un régimen que está conculcando los derechos humanos más básicos. Los medios de comunicación han sido cerrados.
La jerarquía eclesiástica ha sido encarcelada o expulsada del país, por cierto, con un silencio, digamos que un poco atronador por parte del Papa Francisco, al que la Iglesia nicaragüense parece que no le importa tanto como algunos otros problemas del mundo. En estos momentos, la dictadura nicaragüense es de las más feroces que hay, de las más férreamente mantenidas a sangre y fuego. Y la justicia argentina pues ha abierto una vía penal contra el dictador y su mujer, que gobiernan Nicaragua con mano de hierro. A mí esto de la vocación internacional de las justicias nacionales no me termina de convencer, porque lleva muchas demencias, como tampoco me convence lo del Tribunal Penal Internacional, que es otro chiringuito progre absolutamente infecto. Pero bueno, ya que la izquierda progre woke abrió esa vía de que unos países intervengan en lo que pasa en otros por la vía judicial, pues adelante con los faroles, y me parece estupendo que la justicia argentina emita orden de captura contra Daniel Ortega, igual que emitió anteriormente orden de captura contra Nicolás Maduro. Bueno, y vamos con don Williams Perdomo, para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que Donald Trump finalmente jugó la carta de Mike Johnson. Tras días de especulación sobre quién sería el favorito del presidente electo para las elecciones a presidente de la Cámara de Representantes, Trump expresó su completo y total apoyo a Johnson. En una publicación de las redes sociales, el mandatario describió al representante de Luisiana como un hombre bueno, trabajador y religioso. Tras ensalzar la trifecta republicana, sostuvo que la reelección de Johnson, quien ocupa el cargo desde octubre del año pasado, era el mejor modo de aprovechar el reciente apoyo popular en las urnas y el declive demócrata. Entre tanto, un tribunal federal de apelaciones confirmó la sentencia de $5 millones de la escritora E. Jean Carroll contra el presidente electo Donald Trump. Un jurado le había otorgado a la escritora dicha suma en 2023 después de encontrar a Trump responsable de abusar sexualmente de ella en la década de 1990 y difamarla luego de que ella hiciera públicas sus acusaciones. Y finalmente contarles que el presidente Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en casi $2.500 millones. El paquete incluye dos componentes principales, una reducción inmediata de $1.250 millones en equipamiento militar disponible y $1.220 millones adicionales a través de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Estados Unidos. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales. Bueno, muchísimas gracias, don Williams. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.